Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre los derivados de la caña de azúcar, el valor agregado de una zafra. Para eso nos acompaña en estudio la máster en ciencias Mariela Gallardo Capote y es vicepresidenta de Ascuba. Bienvenida. También nos acompaña el ingeniero Carlos González Abreu, él es director de derivados de Ascuba también. Gracias. Bienvenido. Y contamos con la presencia del doctor Luis Gálvez Taupier, él es investigador titular del ICITCA y fue su director durante 42 años y aún se mantiene vinculado con las actividades de investigación allí. Bienvenido. Gracias. Hecha la presentación, comenzamos. Las experiencias de nuestros científicos nos han demostrado ya que las posibilidades del aprovechamiento de los derivados de la caña de azúcar pueden significar cantidades enormes en valor para el país y pueden convertir incluso con el correr de los años y el desarrollo de la técnica, no olvidarse nunca de que se está planteando con el correr de los años y el desarrollo de la técnica, pueden convertir el azúcar en un subproducto, en un producto marginal, y ser los productos químicos derivados de la transformación de la caña o de toda la gama de productos industriales que se extraigan de ella, los que den la tónica y la hagan y tengan el peso más grande en el valor de la producción. Hace 60 años, en la fundación del Instituto Cubano de Investigaciones sobre la Caña de Azúcar, el comandante Ernesto Guevara hacía referencia a los derivados de la caña de azúcar. Hace 60 años se habla, el ICITCA se concibió para aprovechar al máximo esos derivados. ¿Cuánto se obtiene realmente de los derivados, Gálvez? Bueno, como tú mencionas, desde muy temprano, el triunfo de la revolución, hubo una preocupación y un interés por elevar las posibilidades de la industria azucarera y en particular avanzar en la diversificación. Y el Che, junto con el comandante en jefe, fueron liderados en esas posibilidades. Y en aquel momento habían algunas posibilidades o había algunas producciones de derivados, pero eran muy limitadas y no tenían el importe o el significado que debía tener para el país. Fue con esas iniciativas de estos dos dirigentes principales de nuestra revolución que se logró avanzar. Y se dieron los primeros pasos. El comandante Che Guevara propulsó el desarrollo de una primera planta, la planta de levadura Torula, en Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, y fue la primera instalación que se hizo ya de una cierta importancia que tenía que ver con los derivados. En paralelo se habían desarrollado también varias instalaciones de destilación, de mejoramiento de las destilerías que ya existían, pero que tenían algunas tecnologías avanzadas y era necesario mejorarla para su eficiencia, dado que se propugnaba desarrollar la industria la que era del ron y los licores, y se quería que se produjera un producto de alta calidad, partiendo del punto de vista de que los aguardientes que se elaboraban en Cuba tenían características muy particulares para crear rones de alta calidad. Ya en aquel momento se trabajaba en esa dirección. Luego se siguió avanzando, ya en el 63 se crea el ICITCA, se crea en una instalación que perteneció a algunos intentos de investigación que hubo en los periodos anteriores a la Revolución, que fue una institución que se llamaba Instituto Cubano de Investigaciones Tecnológicas, que solamente era cubano, todo lo demás no era verdadero, ni investigaban ni hacían ciencia ninguna. Pero bueno, se transformó aquello con el ICITCA.
y ya comenzó a avanzar entonces una alternativa más amplia de la diversificación. ¿Por qué investigar los derivados de la caña de azúcar, Carlos? Bueno, ¿por qué investigar los derivados de la caña de azúcar? Siempre el objetivo es sacarle el máximo a la misma tonelada de caña de azúcar y aprovechar todos los subproductos que de la producción de azúcar salen. Estamos hablando de cachaza, estamos hablando de residuales líquidos, estamos hablando de bagazo y estamos hablando de las mieles. Si usted a cada subproducto, usted lo transforma en un producto a la misma tonelada de caña, usted le está sacando varios productos que puede poner en el mercado interno del país y que usted puede exportar. Pero hay que seguir investigando y por eso se investiga y cada día surgen más nuevos productos y surgen eficiencias para producirlos con eficiencia y con surtidos y diferentes surtidos. Podemos hablar de más de 100 derivados del azúcar que ha estudiado. Eso comentaba el profe Ha estudiado el ICICA y además de estudiar cuántos subproductos o cuántos más productos podemos sacar, estudiar cómo hacerlos más eficientemente desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de sacarle mayor cantidad a ese subproducto. Y bueno, ahí es donde se basan los estudios. Hay estudios de diferentes formas. Últimamente nos ha generado la parte de los bioproductos de la caña. Los bioproductos nos han generado, tenemos 11 bioproductos de la caña que han sido generados por el propio ICICA. Se ha estudiado los temas de tablero, los temas de alcohol, los temas del ron, los temas del aguardiente, como decía el profesor Garvey. Se ha estudiado el tema de la producción de alimento animal. En el alimento animal el ICICA tiene, profesor, yo creo que más de 15 productos estudiados en el tema del alimento animal. Es una variedad muy grande. El sorbitor, la glucosa azucarera. ¿Se conoce lo suficiente el trabajo del ICICA, profe? Sí, realmente en todo el periodo que ha transcurrido, más de 60 años de fundado, hay una relación, como ya se mencionó, de desarrollos alcanzados. De esos 100 productos que fueron desarrollados y que tuvieron algún nivel de desarrollo, muchos de ellos, se alcanzaron instalaciones que significaron importante contribución. En el caso particular de la levadura, hay que decir que la levadura no solamente resolvió problemas en alimentación animal como fuente proteica, que en aquel país, en el momento en que se creó, había una crisis importante en cuanto a la proteína en el mercado, y el comandante en jefe decidió hacer una inversión fuerte en 100 instalaciones para poder producir en esas condiciones para todo lo que eran los piensos. Hay que decir que además permitió también exportar. Esa levadura fue exportada en aquella época a países del campo socialista y se logró intercambiar productos de alto valor con la levadura nuestra. Mariela, el año pasado en estas fechas también hacíamos un programa dedicado a la industria azucarera. En ese momento estabas como directora del IDITCA, del ICITCA, sí. Y hoy estás como vicepresidenta de ASCUA. ¿Cómo se trabaja, se muestra lo que hace el ICITCA? A ver, yo creo que el haber comenzado hablando del Che y hablar del ICITCA como, pienso que fue el paso que el Che decidió fundar el ICITCA para trabajar los derivados, estamos hablando 60 años después, con un desarrollo, como me comentaba Carlos, de más de 100 derivados, muchos que se llevaron al proceso industrial, que se hicieron grandes inversiones en el país, mantener todo este desarrollo y hoy estar hablando de bioproductos que significan un estadio superior. O sea, fíjate que Galvez comenzó hablando de que la primera planta de Torula, del alcohol, de lo que hoy conocíamos, de lo que conocíamos en esa época como diversificación, el ICITCA logró en los 60 años seguir trabajando en desarrollo e implementarlo. El mejor ejemplo, hoy tenemos los bioproductos. Dice, bueno, los bioproductos, es que los bioproductos vienen de los derivados de la caña. Muchos bioproductos tienen como origen la miel, tienen su origen en derivados y nos ha permitido trabajar en esos desarrollos de la ciencia hacia la propia industria azucarera.
el concepto de economía circular, porque el ICICA abarcaba no solo usar los subproductos del proceso azucarero, desarrollar nuevos productos, sino incluso hasta los residuales. El uso de los residuales, yo creo que un ejemplo muy importante que incluso preparándonos para la mesa comentamos, porque a veces en el transcurso de los años se nos olvida todo lo que se ha hecho, claro, es que esas plantas de torula en un primer momento solo trabajaban con miel. La miel tiene una alta competencia porque es lo mismo que se usa para hacer alcohol, es lo mismo que se usa para hacer aguardiente. Sin embargo, en la torula, el ICICA trabajó y dijo, bueno, vamos a buscar otra fuente que no sea la miel. Y la vinaza que sale, que es el residual de la destilería, se usa en el proceso de producción de torula. O sea, creo que si no hubiéramos tenido el ICICA, y por eso hice toda la historia, creo que si no hubiéramos tenido el ICICA, quizás no hubiéramos podido aprovechar desde el punto de vista científico-técnico todo lo que podían dar los derivados. Porque hay que destacar que el ICICA fue y todavía es referente en el desarrollo de la diversificación en el mundo. O sea, fue reconocido y sigue siendo reconocido como un instituto a nivel internacional con conocimiento, prestigio y resultados importantes en los derivados. O sea, cuando uno hace un análisis en el mundo, hay diversificación, sí, pero muy enfocada, por ejemplo, en Brasil al alcohol, en algunos a la energía, hoy Colombia tiene un desarrollo importante de alcohol y energía, pero esa variedad y esa gama, Cuba la desarrolló incluso desde los años 80, con inversiones importantes y ha continuado desarrollo incluso derivados de tercera y cuarta generación, porque ya el bioproducto estamos hablando de derivados de tercera generación, claro, que nos permite saber con qué contamos y emplearlo y utilizarlo en esta nueva etapa. Yo creo que no se puede dejar de mencionar ese papel del ICICA en ese caso. Esas investigaciones, ese papel de liderazgo del ICICA, ¿ha logrado cambiar la percepción social, esa tradición de que la caña de azúcar es solo para producir azúcar? Carlos. La caña es más que azúcar. La caña es más que azúcar porque usted no puede hablar de alcohol si no habla de caña. Usted no puede hablar de alimento animal si no habla de caña. Es decir, a partir de la caña de azúcar. Usted no puede hablar de todos estos derivados, usted no puede hablar de tableros de bagazo si no habla de la caña de azúcar. Es decir, todo está muy ligado, muy mezclado a la producción de caña, azúcar y derivados. Yo agregar a lo que decía Mariela, además de yo darle un uso al valor de la vinaza, que proviene de la destilación de alcohol y de la caña de azúcar, esa vinaza también tiene una alta carga contaminante. Al usted llevar esa vinaza a una producción de levadura torula como materia prima, usted además de producir la torula, usted está bajando la carga contaminante de esa vinaza. Y entonces eso es un efecto beneficioso para los suelos y para el medio ambiente. Es importante que se sepa eso porque además de las investigaciones, desde el punto de vista productivo, también tienen que ver las investigaciones desde el punto de vista medioambiental. Y hay una dirección en el ICICA que se dedica a eso, al tema medioambiental. Y todo lo que se propone y se investiga en el ICICA también va encaminado al tema medioambiental. O sea, entiendo entonces, Galvez, usted me corrige, que la ciencia y las investigaciones son fundamentales en todo este proceso. Es así y es lo que le ha permitido al ICICA avanzar hasta donde ha llegado y a que haya un grupo de contribuciones que han contribuido a que aún en condiciones muy difíciles podamos llegar a hacer algunas contribuciones que beneficien situaciones que hoy tiene nuestra industria, aún con todas las dificultades que podamos tener. Tenemos algunas contribuciones que se van a mencionar aquí en algunos momentos. Justamente a eso iba, porque hace justamente un año, como mencionaba, traíamos el tema de la industria azucarera a nuestro programa y en ese momento se señalaba de la situación crítica en la que se encontraba y cómo se han buscado alternativas para darle solución. El siguiente material nos lo explica mejor. En el complejo agroindustrial azucarero Antonio Sánchez de la provincia de Cienfuegos está ubicada la empresa mixta cubano-española Alfixa,
cuyo objetivo fundamental es la obtención y procesamiento de alcoholes como uno de los derivados de la producción azucarera. A pesar de los momentos complejos que hoy presenta el sector con estas líneas, aquí en la destilería más moderna que existe en el país, se evidencian las ventajas y posibilidades que ofrece la fabricación de derivados, con énfasis en el aprovechamiento de todas las producciones, desde los campos cañeros hasta la industria. Con una capacidad de producir 900 hectolitros diarios de alcohol fino o superfino, según la demanda que exista. Es la única destilería que destila en este momento al vacío. Fue una destilería que se comenzó su reapertura en el año 2017. Cuenta dentro de sus procesos el área de fermentación, destilación, el área energética y el área de tratamiento de agua y bueno, el laboratorio. Nuestra empresa tiene una importancia estratégica para el país a partir de que nuestros clientes fundamentales son Habana Club para la producción de ron insignia en nuestro país, y toda la perfumería de Suchel Camacho se realiza con el alcohol que sale de la planta. Las producciones de la destilería Alfixa son resultado de la implementación de la economía circular, que en el polo agroazucarero Antonio Sánchez, en el centro de Cuba, tiene un buen ejemplo de desempeño en el central y las entidades productoras de derivados de la caña. Parte todo de la caña, el ingenio y la industria azucarera. Utilizamos las melazas de la ingenio y después nuestros residuales son utilizados en la fábrica de derivados. Se hace CO2 o grado alimentario, y también se hace diferentes tipos de alimento animal que se procesan en la fábrica y después se mezclan en una planta de pienso que se ensaca el mismo, y todo este alimento se lleva hacia los centros porcinos de la empresa azucarera o de diferentes centros porcinos dentro de nuestro organismo, y se lleva a producción terminada en los centros embutidos que tiene la fábrica. Los 57 trabajadores de la empresa mixta Alfixa de Cienfuegos no solo ven el resultado de la producción de derivados con la mejoría de sus salarios, sino que su empeño se revierte en la sostenibilidad del proceso fabril. Entre salario medio y estimulación logramos acceder a 17.500 pesos, y bueno, realizamos dentro de la misma estimulación colectiva tenemos concebido realizar diferentes eventos en diferentes fechas conmemorativas de la fábrica. Una iniciativa que permite incursionar en la diversificación de líneas productivas en el sector azucarero, sustituir importaciones y revitalizar la economía de sus entidades empresariales. Para Cuadrando la Caja, Inés Castro Machado, Ideas Multimedios. Luego de haber visto este material, les pregunto, ¿vale la pena entonces invertir en el sector azucarero, en el sector cañero, por decirlo correctamente? No, yo quería ampliar el concepto de economía circular por lo siguiente. La institución o la empresa, la actividad que más ha tenido economía circular ha sido la industria azucarera. O sea, la industria azucarera de derivados, históricamente, con un pequeño detalle y una debilidad que tenía. Los ingresos que se obtenían como resultado de la economía circular no se retornaban propiamente a la producción de derivados, sino se incorporaba a otra economía de la cadena productiva. No quiere decir que se perdiera, sino que el que creaba y tenía la iniciativa de producir no era uno de los que se beneficiaba, sino el que recibía en la cadena productiva el resultado productivo que fuera. Esto es importante tenerlo presente, porque muchas veces se habla de la economía circular como algo totalmente novedoso, lo es, pero para la industria azucarera no. Para nosotros lo que era algo que estaba incompleto y que ahora con el concepto de economía circular se amplia totalmente. A ver, aquí tiene que ver también mucho el tema del nuevo modelo de negocios que Ascuba ha estado implementando. Se diseñó un modelo en el cual tiene que ver mucho la diversificación, tiene que ver con la cadena del valor del producto y con el encadenamiento de las producciones que tenemos con otras entidades o con otros organismos en el país. Esto ha permitido que Ascuba pueda pagar subvenciones, Ascuba pueda pagar deudas a los productores, Ascuba pueda pagar deudas al presupuesto estatal y Ascuba pueda disponer de un financiamiento para el tema del desarrollo de la ciencia y de la innovación. También este nuevo modelo de negocio permite que Ascuba recupere una cantidad
de divisa cuando se le vende a organismos o a empresas que exportan sus productos a partir de nuestra materia prima. Y todo esto que me explica, aprovechando lo que es las ganancias de los derivados. Aprovechando las ganancias de los derivados. Es decir, Ascuba hoy puede venderle a empresas mixtas, puede vender a empresas que exportan fuera del país, y todas esas ganancias, todo ese encadenamiento lleva a que pueda recibir una cantidad de divisas. Tal es así que hoy Ascuba está planteando para este año 2024 que el 84% de las necesidades que necesita la caña y la industria provenga de esos financiamientos, de esas ventas que realiza Ascuba con los derivados de la caña de azúcar. Mariela, ¿vale la pena mantener las inversiones en el sector cañero? No, indiscutiblemente vale la pena. O sea, Ascuba hoy está encadenada a partir de los derivados y del azúcar, por supuesto, pero está encadenada con más de 1000 entidades en el país, de diferentes empresas, organismos, que dependen, el encadenamiento que hoy hay, que se explicaba en el material, porque Alfixa es uno de los principales suministradores, con el ron cubano, el ron de denominación origen cubano, porque las mieles para hacer el aguardiente son de Ascuba y el alcohol proviene de Ascuba. Pues indiscutiblemente, si usted no tiene caña, pues no tiene derivado, no tiene azúcar, no tiene derivado, y no tiene el resto de los sectores que dependen. La industria alimentaria, la industria de las bebidas, depende totalmente de que haya producción cañera, azucarera y de todos los derivados. O sea, no hay discusión, no tiene duda. Es un sector, y yo creo que el concepto de economía circular que comentamos, que se ve evidente en Alfixa, porque ahí se explicaba bien claro que empieza desde el central, empieza por supuesto desde la caña, de la producción de azúcar, y termina en que los residuales de la destilería se aprovechan por seguir haciendo derivados, como ya comentábamos al principio, pues le da un valor tremendo. Ese encadenamiento con la industria en general cubana, con la economía, con los otros sectores de la producción, con la producción de alimentos, pues indiscutiblemente toda la inversión que se haga en el sector cañero azucarero significa un impulso para la economía del país. Y respetando el tema medioambiental, porque el concepto de economía circular, como decía Galvez, aunque es muy novedoso en el mundo, nosotros no le decíamos economía circular en Cuba, le decíamos diversificación. Y entonces nos dimos cuenta cuando empezó a surgir el concepto, como decíamos, bueno, pero es que nosotros lo hacemos. Si todos los subproductos del proceso azucarero se aprovechan, incluyendo los de la cosecha, porque hoy usted con la paja estamos pensando en generar electricidad, que es un producto más del proceso. La energía eléctrica forma parte del nuevo modelo de negocio que estamos trabajando de conjunto con el MINEN. Nosotros ya estamos encadenados no solo con la industria, o sea, por ejemplo, con Cuba Ron, en todo lo que tiene que ver con la producción de alcoholes y aguardientes. Pero estamos encadenados con el Ministerio de Energía y Minas, buscando que el tema de la producción de energía sea, y de biogás a partir de los propios residuales de la destilería, seamos un aporte a la matriz energética del país, usando incluso los residuos agrícolas de la cosecha como parte de esa energía. Estamos encadenados con Biocuba Pharma, porque después, si quieres eso un poquito más para adelante, lo comentamos, porque estamos, a partir de los resultados de la ciencia, y por eso quisimos empezar por ahí, estamos encadenados con Biocuba Pharma utilizando parte de estos derivados como materia prima de medicamento y permite sustituir importaciones que hoy se hacen de materia prima de medicamento. O sea, lo único que quería era resaltar que ese encadenamiento con tantas entidades del país hace que sea muy, muy importante continuar la inversión en el sector. ¿Cuántos derivados obtienen? Disculpa un momentico, Laura. Más de 1.100 entidades reciben los beneficios del alcohol y sus derivados, y los derivados de la caña de azúcar en el país. Más de 1.100 entidades, es un número. Les preguntaba, ¿cuántos derivados se obtienen hoy en Cuba de la caña de azúcar? Bueno, que se entre derivados y surtidos, más de 60, 70 derivados. Entre derivados y surtidos. Y hay algunos estudiados que se llevaron en su momento a producción industrial, y precisamente por lo que explicaba el doctor Galvez, que la política de punto de vista de valor agregado no incentivaba, no garantizó sostenibilidad. Además, hay muchos derivados de estos que en su momento se implementaron que requieren mucho financiamiento para mantener las instalaciones industriales, ¿no? Y eso influye, pero el tema de que
del propio encadenamiento que significa y la implementación del nuevo modelo de negocio nos ha permitido revitalizar algunos que creímos que no iban a... O sea, estamos hablando de sorbitol, ya casi no se hablaba de sorbitol porque sorbitol se importaba. Sin embargo, había una planta de sorbitol. Entonces, ese propio encadenamiento que se ha logrado con toda la industria médico-farmacéutica y con la industria ligera, porque el sorbitol se usa para la pasta de dientes, pues ha ido rescatando derivados que en un momento ya pensábamos, porque por lo que había dicho, en un momento determinado, o sea, años atrás, se había perdido el vínculo con el cliente final y no formaba parte de la cadena de valor. Yo creo que el mérito del nuevo modelo de negocio que se está implementando en los últimos 2 años ha sido llegar al valor agregado del producto hasta el cliente final. ¿Hay más experiencias en el país como la que veíamos en el material? Sí, tenemos una empresa azucarera, la empresa azucarera Antonio Vitera en Las Tunas. Es una experiencia muy similar a la de Antonio Sánchez. Sin inversión extranjera. Sin inversión extranjera. La empresa azucarera Arquímedes Colina en Granma, una muy buena empresa ahí, que también tiene la economía circular muy bien. Yo quiero preguntarle al profesor Gálvez, porque 42 años dirigiendo el ICITCA, liderando muchas de las cosas que hoy están dando resultados, ¿cómo fue ese momento en el que había que trazar un camino para poder llegar a donde estamos hoy en cuanto al aprovechamiento de los derivados de la caña? Bueno, yo pienso que en todo esto tuvo que ver mucho la presencia y el pensamiento tanto del Che Guevara como del comandante en jefe. Ambos tuvieron una visión muy clara, cada uno de una forma distinta a la hora de enfocar la solución, pero tenía una visión muy clara de cómo enfrentar esta realidad. También tenía que ver con los momentos que se vivió en aquellos instantes. Hubo una época en que las exportaciones se afectaron, había también muchas dificultades de importar determinados productos, es el caso de la proteína y la solución por la vía de la levadura. También en los muebles y el crecimiento del valor de la madera que obligó a crecer entonces en la fabricación de madera artificial, o sea, de tableros de madera, que también se fue en esa misma dirección. Quiere decir que hay momentos diferentes. Ahora, por ejemplo, estamos en una 4ª generación, que tiene que ver con la biotecnología. Y nosotros veníamos tiempo ya trabajando en la biotecnología, pero ahora se ha dado un salto mayor en la búsqueda de productos que tengan posibilidades más amplias en su forma de actuar, que en otros momentos no se había desarrollado suficientemente el mundo para que fuera así. Y también ahora hay otras posibilidades de comunicación y interrelación entre los científicos que permite que las cosas puedan avanzar con más facilidad. Yo creo que la realidad de los derivados es algo que es indiscutible y que para Cuba es un camino determinante, no solamente para Cuba, sino para otros países productores, pero en el caso particular nuestro más que nada. El ejemplo de estas inversiones, María, la adelantaba sobre la cartera de oportunidades. Cuba tiene una cartera de oportunidades para atraer inversiones y este sector, el sector cañero azucarero, no es ajeno. Hoy contamos con 20 proyectos, ya con todas las directivas de negocio aprobadas, 20 proyectos en la cartera de la inversión extranjera, fundamentalmente para la modernización del central, pero que van desde la producción de la caña y hasta la producción de derivados. O sea, la cartera completa, buscando ese ciclo que tiene la posibilidad, que tiene la industria azucarera, de ir de un extremo al otro, porque indiscutiblemente la industria necesita inyección de capital para poder revalorizarse, porque hay muchas tecnologías, sobre todo que son caras, que llevan nueva financiamiento que nos permitan crecer desde ese punto de vista. Y eso está previsto como parte de la inversión extranjera y se continúa trabajando en la búsqueda de financiamiento por la vía de esos proyectos, que ya decía son 20, igual por la vía de la colaboración. Nosotros hoy estamos trabajando en 56 proyectos de colaboración con un énfasis muy importante en la economía circular, porque justamente en la COP28 de final del año pasado se aprobó una iniciativa de una alianza regional
para la economía circular en la agroindustria de la caña de azúcar a propuesta de ASCUBA. Y entonces esa que salió ya resolucionado por Naciones Unidas, eso nos da una posibilidad adicional a acceder a fondos de cooperación por la vía del proyecto Economía Circular y las bondades que tiene la industria azucarera desde ese punto de vista. Les propongo hacer una pausa para escuchar qué nos trae esta semana nuestro gurú. La caña de azúcar tiene numerosos derivados, rentables y codiciados por todo lo que contiene. Del bagazo nos proviene una barata energía. Para la ganadería, el cogollo y la cachaza. Y la versátil melaza para el ron y su alegría. Si de la caña de azúcar se obtienen numerosos derivados rentables y codiciados, como nos decía nuestro gurú, ¿cómo hacer entender que la caña es más que azúcar? Carlos. Bueno, lo explicaba, ¿no? Ahora, cuando Mariela hablaba, íbamos a exponer, por ejemplo, nosotros estamos haciendo la rehabilitación de una planta de cera cruda para la obtención de cera refinada. Con la cera refinada obtenemos el policosanol y el mismo se utiliza para la producción de PPG o para la exportación. Y lo estamos haciendo con un financiamiento externo, tiene que ver con lo que decía Mariela. La caña es más que azúcar porque, reitero, no se puede hablar de alcohol sin caña. Y el alcohol se utiliza para salud pública, se utiliza para la producción de bebidas alcohólicas. Y para que usted tenga una idea, no puede haber ron cubano si no hay aguardiente a partir de melazas de caña de azúcar de Cuba. Si no, no es ron cubano. Es decir, que para que exista ese ron que tanto exportamos y que tanto dinero le da a este país, tiene que estar la caña de azúcar, hecha en Cuba, producida en Cuba. Hay otros derivados, ella se refería a la pasta dental, es a partir del sorbitol, hecho a partir de azúcar, de caña de azúcar, de Cuba. Los tableros de abazo que hablaba el doctor Galvez, todo el alimento animal en que nos hemos basado en los últimos años, todo ha sido a partir de la caña de azúcar. Todos los derivados parten de la caña de azúcar. Si se acaba la caña de azúcar o si no se produce caña de azúcar, la economía del país se va a ver bastante afectada. Yo creo que cómo podemos lograr que sea algo más que azúcar. Yo creo que el ejemplo es este modelo de negocio. Sí. Hoy nosotros, el grupo como tal, ASCUBA, con sus empresas, ha logrado la producción a partir de los propios problemas que tiene el proceso hoy de la zafra. Nosotros decimos una zafra de meladura. Es una etapa antes y posterior a la zafra porque, como decía Carlos, los derivados funcionan todo el año. Entonces, la meladura ha venido a suplir un poco la déficit de miel y nos ha permitido mantener la producción de alcohol, incluso incrementar niveles de producción de alcohol respecto a años anteriores, y nos ha permitido ir buscando alternativas. Y ha dado, y vuelvo a mencionar el nuevo modelo de negocio porque creo que es la clave y es hoy lo que le dio de nuevo vida a los derivados, y ha sido la manera en que volvimos a pensar en la diversificación. Yo creo que lo comenté en el programa anterior, volvimos a pensar en la diversificación porque por la vía de este modelo, como Carlos mencionó antes, logramos llegar al valor agregado al cliente final y pagar deudas que tenía el sector, pagarle a los productores, suplir déficit que teníamos, o sea, o deudas que teníamos con el presupuesto del Estado que nos había ayudado en momentos de bajas producciones, en los momentos en que el clima nos hizo daño o el combustible como ahora. Y entonces esta ha sido una manera de equiparar los problemas económicos que ha afrontado el sector en la última etapa, y ha sido mediante la diversificación, pero no por la diversificación sola, sino por la vía de revalorizar los derivados hacia el cliente final. Entonces, yo creo que hoy está más presente que nunca el concepto de diversificación. Mariela, y vuelvo a mencionar, disculpa, el encadenamiento, porque si no tenemos al resto de los organismos, pues tampoco se da prioridad a la diversificación.
la necesidad que tiene la economía. Eso también no quería dejarlo de mencionar porque... Hablando de necesidad de la economía y de diversificación, como bien mencionabas, también al programa anterior mencionábamos el tema de los impagos a los productores. ¿Qué se hace con la caña que queda en tierra, que no se muele? ¿Qué se hace con ella? El impago a los productores, pero también toda la vida que transcurre alrededor de esos centrales que en noticias hemos visto, hemos escuchado, leído, que han tenido que ser desmantelados. ¿Qué se ha hecho con esa vida social? ¿Qué se ha hecho con esos centrales? A ver, Carlos, Mariela. Bueno, a ver, podemos hacerlo a dos manos. Vamos a hacerlo a dos manos, que empiece Carlos. El nuevo modelo de negocio te permite que la caña que queda en pie y que no se puede moler para azúcar por X o por Y, usted la pueda moler después de zafra y con ello hacer meladura. Con esa meladura hacemos rones, alcoholes y aguardiente y lo destinamos a ese cliente que es Cuba Ron, que lo destinamos a nuestras propias roneras y nosotros podemos entonces darle un uso a esa caña. Y se le paga a los productores. Es decir, no hay problema, los productores cobran su caña y les permite continuar produciendo caña, que es el objetivo fundamental. Y Ascuba se hace de un financiamiento para esto que decía Mariela, para el pago de todas estas deudas que tenemos y para continuar desarrollando la ciencia y la innovación. Es decir, que no tenemos, el azúcar sí se enmarca en un periodo óptimo que tiene la caña, pero esto que estamos hablando se puede enmarcar antes de la zafra y después de la zafra azucarera. O sea, hay derivados antes, durante y después de la zafra azucarera. Durante todo el año. Y ahí, entonces, recalcar, bueno, esta era una parte importante, pero la otra parte que tiene que ver es que centrales que hoy no hacen zafra, hacen meladura en estas otras etapas. Entonces eso permite mantener la fuerza, permite atender al propio trabajador. Y en etapas en que no están haciendo meladura, mucha de esta fuerza, incluso en esta zafra, se ha movido hacia centrales que hacen zafra, buscando mantenerla eso, hasta que en un momento puedan esos centrales hacer zafra. Ha permitido mantener la reparación al menos de un pedazo del central hasta la etapa de meladura para darle vida al central. Y yo creo que hay un detalle que no hemos hablado, que es la diversificación hacia la producción de alimentos, que es algo en lo que el grupo ha estado insistiendo mucho, y es no solo pensar en esa diversificación que hemos hablado, sino en que Ascuba, los productores tienen tierras que en una etapa tienen caña, o que pueden intercalar, o que en otras tienen tierra destinada a cultivos varios. Entonces, hoy todo lo que tiene que ver el sector atiende más de comunidades con más de 600.000 habitantes, en los cuales el programa alimentario está dirigido a eso, una diversificación. Nosotros tenemos ejemplos incluso de empresas azucareras que ya hoy, en esta última etapa, las empresas estatales también han asumido tierra en aras de garantizar y diversificarse, buscando incremento en la producción de alimentos, de leche, de carne. O sea, eso no se puede, porque fíjate, lo más importante es atender el desarrollo rural. Sin las personas en el campo no tendríamos nada, claro, ni zafra, ni derivado. Entonces, el desarrollo rural pasa por tres cosas: la construcción de vivienda, en la cual también estamos enfrascados muy fuertemente, por el desarrollo de los caminos, que es parte de esto, y por la producción de alimentos. Entonces, esos son los tres pilares con los que se ha trabajado y con los que muchas empresas se han diversificado desde la producción agropecuaria, buscando esos elementos. No hemos mencionado, pero hay un ejemplo que a nosotros nos gusta mucho en todo el mundo del sector, que tiene que ver con la unidad de derivado de Arquímedes Colina en Granma, que ha logrado un desarrollo en la producción de alimentos que casi a la vez que hacen alcohol, que además hacen aguardiente para Cuba Ron, y tienen una producción de alimentos en carne, incluyendo sembrar caña para hacer raspadura para la comunidad, le venden raspadura a los niños. O sea, hay un intercambio, hay un trabajo hacia la comunidad, entonces tratando de revitalizar. Separas levadura. Sí. Logran dentro del proceso de la destilería, sacan levadura para alimento animal, de los propios animales que tienen. O sea, hay una diversificación real y completa desde ese punto de vista. Laura, disculpa, sí. Yo creo que no se nos puede quedar el tema de la generación eléctrica en el organismo. Hay que hablar de la generación eléctrica, es un derivado más. Y todos los centrales que muelen están preparados para generar electricidad y entregar al CEN. Pero aquellos que también producen meladura fuera de zafra, también, además de producir meladura
y pueden producir aguardiente y alcohol, producen electricidad con esa caña que muele. Es decir, yo creo que es muy importante en estos momentos que estamos referirnos al tema. Que la tenemos como un derivado. Sí, sí. La tenemos como parte de la diversificación de Ascuba. Gálvez, el Che hablaba sobre el valor de los derivados de la caña de azúcar hace 60 años. Hoy, ¿somos conscientes de todo lo que podemos hacer con esos derivados de la caña de azúcar? ¿Hacia dónde usted cree que nos encaminamos? Bueno, el momento que tenemos es bien complejo. No solamente para Cuba, sino para el mundo entero, por las cosas que han transcurrido y ha afectado tanto a la población mundial. Siendo así, hay que ser muy cauteloso en los pasos que vamos a dar, de manera tal de que hay experiencias que son aprovechables, otras que para esta época que ha transcurrido y los cambios que han pasado en el mundo ya no son repetibles. Quiere decir, la inteligencia nuestra está en todo aquello que puede ser utilizado en lo más inmediato posible, que lo hagamos con una cierta prioridad, sin abandonar las cosas de la perspectiva. Siempre tiene que haber, en todo lo que es el desarrollo y con la ciencia de respaldo, las cosas de algún plazo mediano o largo plazo. Pero de inmediato tenemos que resolver un grupo de cosas que no son imprescindibles. Esas tenemos que identificarlas. Se han mencionado aquí sobre la mesa ya algunas cosas de ellas. Hay más que se puede mencionar y que sobre lo que se está trabajando o hay condiciones para trabajar en ello. Creo que si nosotros obramos de esa manera, en un plazo relativamente corto en las circunstancias que estamos, podemos tener respuestas que pueden ser de interés para todo el mundo. Y poder afirmar, como se ha dicho muchas veces, que sin azúcar no hay país, sin azúcar y derivados no hay país. ¿Hay conciencia plena de todo lo que se puede hacer con los derivados? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Sí, hay conciencia plena de todo lo que se puede hacer con los derivados. Y mucho más en estos momentos. Porque inclusive el nuevo modelo económico ha permitido que hasta el obrero agrícola, hasta el obrero industrial ganen más. Eso ha permitido incrementar los salarios. Cuando usted incrementa los salarios, usted atiende y hace alimento para las personas. Cuando usted le hace vivienda, estamos logrando que no se nos vayan de los lugares, que se queden en los lugares, y eso lleva a una experiencia que vale. Entonces, sí hay una conciencia de que los derivados se necesitan y los requiere el país. Reitero, por todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho. ¿Zafra para producir azúcar y luego derivados o viceversa? Brevemente, no. Tiene que haber azúcar y derivados. Tiene que haber azúcar y derivados. Y no hay derivados sin el azúcar. Se complementan y tienen que existir y coexistir juntos. María. Coincido totalmente, porque desde que entra la caña al central, de ahí adelante usted tiene azúcar y va sacando con todos los subproductos derivados. O sea, que tienen que estar juntos, necesariamente. Técnica y económicamente. Y económicamente. Las dos. Y eso no es solamente válido para las condiciones cubanas. Ya en el mundo no se produce azúcar solo. Hay alguna forma que acompaña junto al azúcar. Generalmente la generación eléctrica y la alimentación animal es lo más común. Pero siempre hay alguna alternativa junto con el azúcar. No quiere decir que el azúcar no tiene las condiciones que siempre ha tenido, sino que tiene que estar acompañada por los problemas de mercado y los precios. Les doy las gracias a los tres por haber acudido al llamado para participar en el programa. Recuerde, aquí indagamos en los problemas, proponemos soluciones, porque no basta con interpretar, también necesitamos transformar. Así podremos estar un poco más cerca de cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que